Bienvenidos amigos al tren económico. Que no se les vaya el tren, gente. ¿Cómo están? Bien, buen día para todos. Vamos a charlar hoy sobre mercado de capitales y movimiento de capitales. Es un tema que me parece importante para charlar. Yo le había comentado en videos anteriores que el mercado de capitales, las bolsas, ¿sí?, era un mercado que se creaba con el excedente que se generaba en la economía real. Aquellos, digamos, agentes que tenían capacidad de ahorro, ya no bastaba con el tema de los bancos y demás, se constituía un lugar, un mercado financiero, una bolsa de valores, donde se buscaba canalizar los ahorros del sector real de la economía para que facilite la inversión en agentes de la economía que ya existen, ¿sí? O sea, la idea es facilitar la conversión entre ahorro e inversión, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que yo tuviese una empresa, tengo excedente, tengo ahorros y sin embargo no sé en qué invertir. El mercado de capitales, las bolsas de valores, lo que me permitiría a mí es invertir, poner mi dinero en algún tipo de compañía fácilmente, ¿sí?, como para canalizar ese ahorro en una inversión. Las empresas les interesa entrar en los mercados de valores, el Mervalen en nuestro caso, porque es una forma de obtener fondos para inversión baratos, ¿sí?, pagando baja tasa de interés, que tener que recurrir a una institución bancaria, etcétera. Entonces, eso es la ventaja, ¿sí? A veces ni siquiera con una tasa específica. Por ejemplo, agarra y dicen, cotizan acciones. Dicen, voy a poner a cotizar acciones nuevas, una cantidad de acciones, una empresa que quiere cotizar en bolsa, y con eso capta ingresos nuevos, ¿sí?, ingresos de fondos en el mercado de valores. Entonces, fíjense que ese excedente es el origen del mercado de valores. Y por lógica, a medida que la economía real de un país es más grande, el mercado de valores, el mercado financiero es más grande, porque tiende a reflejar un mayor excedente, una mayor capacidad de ahorro, ¿sí? Es difícil que primero crezca el mercado financiero y después crezca la economía real. No, suele ser al revés. La economía real es muy sana, tiene crecimiento económico y a la par va creciendo el mercado financiero. Eso es un poco lo que sucede. Entonces, fíjense que por algo los grandes países del mundo, las grandes potencias, son los países que tienen los mercados financieros más grandes, ¿sí?, porque es donde se genera mayor excedente. Les decía, importante tener en cuenta, ¿qué podemos encontrar en el mercado de valores? Acciones de empresas, bonos de gobiernos, futuros, como apuestas con respecto a lo que te va a salir un producto, puede ser una venta, el valor de un commodity, obligaciones negociables, que sería como bonos de empresas privadas, en fin, hay un montón de papeles que pueden ahí. Sediarse hay ahora, pero sediar no serían para la economía local, sería una forma de que el inversor financiero local invierta en una economía de afuera, por ejemplo, ¿no? Sin tener que llevarse el dinero a otra bolsa, por ejemplo. Ese sería un ejemplo de un CDR. Pero bueno, en fin, hay muchos tipos de instrumentos que pueden averiguar en la bolsa de valores, etc. El punto con esto es charlar ahora sobre el movimiento de capitales y explicar un poquito lo que está pasando. ¿Qué pasa? Cuando en una economía ingresan divisas por la red del mercado financiero que fácilmente uno podría captar, y ejemplo, inversores de afuera se interesan por compañías en Argentina que cotizan en bolsa, ese ingreso de divisas, de dólares por ejemplo, tienden a generar una apreciación cambiaria en la economía doméstica. ¿Por qué? Pónganse de ejemplo, hoy hay un stock de 100 pesos por cada 100 dólares, un 1 a 1, por decirlo así. Si viene un flujo de divisas, de dólares de 10 más, genera 110 con respecto a 100. Si no hay un cambio de la moneda local, en la cantidad de moneda local, fíjense que se genera una apreciación. Hay más dólares que peso, el peso vale más que el dólar, ¿sí? Es un poco el ejemplo. Cada vez que hay flujos financieros de entrada de capitales, hay tendencia a apreciación cambiaria de la moneda local. Cuando hay salida, hay tendencia a la depreciación, ¿sí?, a que la moneda pierda valor. Entonces, es muy importante diferenciar este punto porque también tiene que ver cómo afecta el movimiento de capitales en el tipo de cambio y en la estabilidad de una economía. Yo lo que les decía es que si la economía es estable, si es, es sana,
la economía real crece y atrae mercado, digamos, inversiones financieras. Cada vez que hay más compras que ventas en el mercado de valores, las acciones o los títulos tienden a crecer en valor, porque cada vez que las compras superan a las ventas hay una tendencia a que el precio suba. Y al revés, cuando las ventas superan a las compras hay una tendencia a que el precio caiga, ¿sí? Entonces, y la salida de capitales genera venta, la entrada de capitales genera compras. Ahí espero que me vayan siguiendo. Entonces, les decía, en ese movimiento de capitales que viene, por ejemplo, ahora, en la situación, generan una tendencia a la apreciación cambiaria. ¿Y por qué pueden venir los movimientos de capitales positivos, no? ¿Por qué ingresan? Por una, o porque la economía real es próspera y empieza a generar actividad económica que va a repagar en el futuro ese ingreso de capital, esa especulación, lo cual sería lo más sano cuando crece una economía real en base a eso. Y también puede ser especulativa en sí misma. Por ejemplo, cuando viene destinada a instrumentos del gobierno como bonos, etcétera, que tienen tasas por ahí muy positivas llevadas a la tasa de interés de la divisa, y entonces genera una ganancia como extraordinaria que los capitales golondrinas, se les suele llamar en ese sentido, ven muy tentadora y dicen, vamos, invertimos en ese país, entramos por el mercado financiero, compramos los distintos instrumentos que existan ahí, que transformándolo a la moneda local, a pesos, etcétera, y se hace una tasa de rendimiento en pesos con la intención de volver a salir rápidamente, no por mucho tiempo, volver a salir con una ganancia extraordinaria en la moneda local, en la moneda original con la que ingresaron, en dólares, ¿tá? Esto es el famoso carry trade que habrán escuchado, que es mucho de lo que ha generado un boom en la bolsa últimamente, porque es tal cual, existe una tasa de interés bancaria, etcétera, de 2-3%, que es poquita, por ahí es más baja que la inflación, para para quien es de la economía local, pero para el que trae en dólares es un montón de plata. Entonces puedes transformarlo esos dos y llevarse 2% en dólares mensuales, no hay otro mercado que lo pague. Entonces eso atrae capitales especulativos. Y cuando hay la entrada es lindo porque tiende a generar una apreciación cambiaria, tiende a ser en nuestro caso que el dólar blue o el dólar paralelo, el financiero, empiece a caer comparado con el dólar oficial, ¿sí? Esa apreciación cambiaria, pero el problema es cuando salgan. Cuando salen, como si es de corto plazo, generan una depreciación, un flujo inverso y generan una devaluación de la moneda. Entonces son esquemas, cuando no se basan en un crecimiento de economía real, sostenible, son esquemas que después traen consecuencias más graves porque hacen falta surtir esos dólares que se llevan de tasa de interés, y como la economía, el tema es que lo genere. Si no lo genera, están problemas. Necesitan un ingreso continuo de capitales, de dólares, ¿sí? Que esa confianza se mantenga en el tiempo, mucho tiempo, como para que los que entraron primero se puedan llevar la ganancia y vuelvan a entrar, y así. Es como un esquema piramidal, ¿vieron? Parecido, cuando de fondo no hay una economía real que lo sostenga realmente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que la economía real sostenga generación de dólares, o sea, que haya más exportaciones que importaciones para que se pueda dar sea algo sostenible, que las empresas internamente crezcan, o al menos las que están en el mercado financiero, o sea, las energéticas, todas las que generan divisas de alguna forma, que tengan una buena perspectiva, porque eso es lo que atraería a invertir en ese tipo de empresas. Y aún así, un crecimiento del mercado financiero no significa que haya un crecimiento de la economía real, porque si son empresas con muy capital intensiva y poco de mano de obra intensiva, la economía real tal vez no crece, pero sí que funciona el mercado financiero. Así que es un poco para que lo tengan en cuenta. Chao.